Como antecedentes tenemos de que la ciudad en su asiento en el Valle de Panchoy, que se va a dar en 1543, sufrió diversos terremotos, como el de San Miguel de 1717 y el de Santa Marta en 1773. Este terremoto de Santa Marta quizás fue el más devastador, que organizó a la ciudad en dos grupos. Los traslacionistas liderados por don Martín de Mayorga, que buscaban trasladar la ciudad a un lugar más seguro. Dentro de eso se evaluó Jalapa, Chimaltenango y el Valle de la Ermita, que va a ser donde actualmente se encuentra la ciudad. Y los terroristas liderados por el arzobispo de la época, don Pedro Cortés y Larraz, que buscaban que la ciudad se reconstruyera y permaneciera en Panchoy. Es así como estos 250 años nos llevan a reflexionar a lo sucedido un 2 de enero de 1776, cuando con la aprobación del rey Carlos III se va a realizar una solemne misa en la ermita del Cerrito del Carmen y el primer cabildo abierto con el ayuntamiento en lo que hoy es en día a inmediaciones del barrio La Parroquia, donde hay una placa que nos recuerda la primera sesión del ayuntamiento ya aquí en la Nueva Guatemala de la Asunción. Dentro de esta pugna, Martín de Mayorga, quien era el capitán general de la época, va a buscar por todos los medios posibles lograr que las personas se trasladen a la Nueva Guatemala de la Asunción. Por tantas políticas que él va a instaurar, dentro de ella tenemos el traslado de las imágenes. Y es así como él, en el año de 1778, obliga a los padres mercedarios a que trasladen a la imagen de Jesús Nazareno de la Merced. El trasladar las imágenes de mayor devoción del Valle de Panchoy y del Valle de la Ermita, lo que buscaba era forzar a que las personas que estaban indecisas se vinieran a esta nueva ciudad. Y es así como en 1778 va a venir Jesús Nazareno de la Merced, una de las imágenes más emblemáticas de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, que fue consagrado en 1717, jurado como patrón en 1721 y que al día de hoy es uno de los referentes de la Semana Santa guatemalteca. Más adelante se van a ir trasladando otras imágenes como la Virgen del Rosario, Jesús Nazareno de los Milagros, Jesús de Candelaria, y así podemos ir identificando diversas imágenes. Con esto, ¿qué es lo que se buscaba? Que las personas y cofradías se trasladaran de la destruida ciudad de Santiago a este Valle de la Ermita y comenzara el génesis de la Cuaresma y Semana Santa en la Nueva Guatemala de la Asunción, que al día de hoy se sigue conmemorando con toda la solemnidad heredada de los viejos resabios coloniales, fruto de las cofradías que se van a instaurar en el Reino de Guatemala, herederas de los gremios de artesanos que van a venir con los primeros misioneros españoles acá al Nuevo Mundo. Bueno, en primer lugar tenemos que vislumbrar que con el traslado va a la ciudad de Guatemala a edificarse de una manera lenta. Recordemos de que fue un traslado que duró mucho tiempo, no se logró de manera inmediata, por lo cual cuando vienen las principales imágenes de pasión aquí a la Nueva Guatemala la Asunción, en el caso de Jesús de la Merced, como ya lo apuntamos en 1778, la iglesia va a ser consagrada hasta 1813, entonces va a ser todas estas prácticas de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala van a ir desarrollándose paulatinamente, pero no de una manera ordinaria como se daba en Santiago de Guatemala, sino que recordemos de que fue paulatino conforme el traslado. Recordemos de que incluso en 1780 todavía Jesús de los Milagros va a tener su última procesión allá en el Valle de Panchoy, y así podemos ir enumerando como las vicisitudes que van a tener las cofradías para reorganizarse, como en el caso de Jesús Nazareno de Candelaria, de que si bien la escultura viene en 1784, va a ser hasta más adelante que se va a reorganizar el cortejo procesional el día Jueves Santo. Y así podemos ir enumerando las diversas expresiones de la religiosidad popular, pero estas van de la mano de la construcción de la Nueva Guatemala de la Asunción. Recordemos de que la construcción de la ciudad va a ser lenta. Si no, podemos ver de que si un ejemplo claro lo tenemos con la catedral, que se va a inaugurar en 1815, pero va a ser hasta 1867 aproximadamente que la catedral va a ser concluida en su totalidad. Entonces el desarrollo de la Cuaresma y Semana Santa en la ciudad de Guatemala va a ser lento, y así lo podemos ir viendo, como por ejemplo la datación que tenemos de un informe del cortejo de Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, hoy Jesús de las Tres Potencias, que se realizaba en la mañana del día Viernes Santo. Y con ello podemos ver de que los días se han ido variando, pero también eso se va acoplando a las diversas
contextos históricos, desarrollo de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala, el acontecer político. Recordemos de que el siglo XIX fue muy convulso en Guatemala, está la lucha entre conservadores y liberales, y hasta 1847 con el presidente Rafael Carrera, que se funda la República, que va a dar un periodo de estabilidad y de orden, y es ahí donde ya la Semana Santa en la Nueva Guatemala de Asunción está conformada y configurada. Lo que hoy en día tenemos como Semana Santa es una reconfiguración que se va a dar en el gobierno de José María Reina Barrios. Recordemos de que tras el régimen liberal de 1871, la persecución contra la Iglesia Católica, la expulsión de las órdenes religiosas, la disolución de las cofradías, se va a tener que hacer un paréntesis, y ese paréntesis va sumado a que en este gobierno de Reina Barrios se va a dar una mejora de las relaciones que se habían roto desde la época de José Rufino Barrios entre la iglesia y el Estado. Él va a permitir que regrese el arzobispo desterrado, don Ricardo Casanova y Estrada, y es precisamente en esa época de finales del siglo XIX que ya comienza a configurarse la actual Semana Santa que hoy en día conocemos. Se funda la Hermandad de Jesús Nazareno de Candelaria, se da también en esta misma época del siglo XIX, aparecen los grandes maestros de la música sacra, como lo es Santiago Coronado, Salvador Iriarte, el grupo de filarmónicos que se reunían en la parroquia vieja, de donde podemos también extraer de que aparece la autoría del Nazareno de Rafael Álvarez Ovalle, y es así como poco a poco en el siglo XIX, pero especialmente a la hora de hablar del gobierno del general José María Reina Barrios, es donde surge la Cuaresma y Semana Santa, que hoy en día está vigente en nuestros días en la Nueva Guatemala de la Asunción. Bueno, en primer lugar tenemos que ver que eran recorridos sencillos, recorridos cortos, andas de pocos brazos, y es precisamente de los años 30 para la actualidad que las andas van a crecer, los recorridos también, y también la altarería. Recordemos de que el arte efímero ligado a la Semana Santa, como lo son los adornos, las velaciones, también van a irse transformando, sumando elementos propios del siglo XX y actualmente XXI. Entonces, la Semana Santa ha ido transformándose acorde a los diversos contextos históricos que se tienen, pero en especial actualmente en el siglo XXI tenemos procesiones con más de 12 horas de recorrido, algo que hace más de 100 años era impensable. Por ejemplo, citamos de que en 1896, cuando se da la primera procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, nos indican las crónicas periodísticas de que Jesús únicamente llegó hasta la iglesia de San José. Hasta el año siguiente ya va a llegar a la Catedral Metropolitana. Y así podemos ir viendo cómo la Semana Santa, de ser unas procesiones pequeñas, en muchos casos como la recolección, que solo estaban alrededor del barrio, va a ir creciendo. Pero también ahí entran figuras como Fray Miguel Murcia, también Miguel Ángel Sosa Ponce, y así podemos ir diciendo de diversos personajes de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca que han aportado para tener la Semana Santa que hoy en día en el siglo XXI podemos apreciar. En este mismo sentido también algo que se ha sumado es la producción de los discos. Recordemos de que la aparición de los primeros discos de acetato y las primeras grabaciones van a ser fundamentales para la preservación del patrimonio de las marchas fúnebres, y también van a servir para ambientar las producciones radiales que se realizaban en TGW, que vienen a suprimir las expresiones periodísticas que se tienen de la Cuaresma y Semana Santa de comienzos del siglo XX del diario El Imparcial. Ya con el aparecimiento de la radio y la normalización de la radio, en este caso en el siglo XX, va a ser muy importante porque muchas hermandades van a tener programas en estas radios, y esto va a ayudar a la difusión de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, la difusión de las marchas fúnebres en este caso, el aparecimiento, como lo digo, de los discos de acetato, para que ya en los hogares de los guatemaltecos se tengan las marchas fúnebres en casa, se pongan los tocadiscos, y ese pequeño pedacito musical se traslada de la procesión a la intimidad de los hogares guatemaltecos a través de la radio, y estos discos que las mismas hermandades como la Casa Tikal y otras casas disqueras van a promover y van a incentivar para consumo de los cucuruchos. Popular que se mantuvo a pesar de los toques de queda, de toda esta incertidumbre que se daba en la procesión del silencio. Recordemos de que la procesión del silencio en sus orígenes fue concebida como una procesión penitencial
sin acompañamiento musical, que salía en la madrugada en la madrugada del santuario arquidiocesano del Señor San José, y que concluía con la entrada del Via Crucis en las primeras horas del viernes después de ceniza. Posteriormente, dado todas estas dificultades, pues la procesión del silencio es una expresión de cómo la Semana Santa se va acoplando a los diversos contextos y se traslada para el primer jueves de Cuaresma. Y así podemos ir viendo cómo la Semana Santa, a pesar de estos contextos de la guerra, el conflicto armado interno, se siguió desarrollando. Claro que hubo incidentes como la bomba panfletera que se puso en el Calvario, el intento de quemar a Jesús Nazareno de Candelaria y todas estas vicisitudes que se van a ir teniendo a lo largo del tiempo, pero aquí es donde viene la importancia de que como la Cuaresma y Semana Santa se volvió en un cohesionador social y que permitió que el pueblo siguiera sus expresiones de religiosidad popular afuera de los templos con las procesiones, las velaciones y los adornos, a pesar del conflicto y de ese enfrentamiento que se tuvo durante 36 años, pero que no mermó, sino que siguió la Semana Santa guatemalteca desarrollándose a pesar de todas esas vicisitudes. Bueno, este nombramiento primero a nivel nacional, si no estoy mal, fue en la época del gobierno de Álvaro Colón. Incluso salió este libro de contemplaciones, ¿verdad? Que era lo que buscaba a concientizar a nivel nacional la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Más adelante, ya en la época de Alejandro Yamatei, siendo Felipe Aguilar el ministro de Cultura, pues se da ese nombramiento ya a nivel internacional de la Cuaresma y Semana Santa. A nosotros los historiadores pues nos complace de que estas expresiones de religiosidad popular, en este caso, recordemos de que en Guatemala se viven todos los ciclos de la liturgia con una particularidad muy especial. Ahorita acabamos de finalizar el ciclo de la Navidad. Si bien a nivel litúrgico el ciclo de la Navidad comienza en el Adviento y termina con la fiesta del bautismo de Jesucristo, para el guatemalteco no es así. Para el guatemalteco la Navidad se cierra el 2 de febrero con la festividad de Candelaria, que es cuando se quita el nacimiento. De ahí viene la época de la Cuaresma y Semana Santa, de ahí viene la época de los Corpus Christi, las fiestas patronales, y así vamos poco a poco avanzando en el año para llegar a la fiesta patronal de la ciudad con la Virgen de la Asunción, la Feria del Cerrito del Carmen. De ahí vamos avanzando con el mes de octubre en Santo Domingo, de ahí la festividad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Y es ahí donde Guatemala tiene esa característica que la hace única, que todas estas expresiones, todo esto que yo les he comentado, tiene su propia gastronomía, tiene su propia música, y eso es lo que hace que todo esto valga la pena conservarlo, pero en especial la Cuaresma y Semana Santa, porque la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala se ve, se oye, se disfruta con la gastronomía y por sobre todo se vive con los 5 sentidos. Bueno, en este caso creo que la tecnología nos ha ganado muchos aspectos. Hoy en día vemos tomas de dron, y la fotografía en su momento, cuando apareció hace más de 100 años, para los historiadores es muy importante porque nos sirve como un referente documental para ver cómo eran las calles, cómo eran los adornos, cómo iba la imagen de Jesús, qué túnica estrenó, cómo era hacer reconstrucciones históricas en base a esta fuente que nos sirve como una fuente documental. Hoy en día pues podemos visualizar un poco qué se nos viene. Pues se nos vienen drones, se nos vienen transmisiones en vivo, y van a venir más conforme la tecnología va desarrollando, van a venir más cosas. Lo que esperamos que nunca se pierda pues es la costumbre de siempre utilizar el turno, ¿verdad? Que no se vea en algún momento que sea sustituido por un QR o qué sé yo, sino que esté siempre presente la cartulina. Y ya lo hemos visto con algunos los marcheros, por ejemplo, los famosos marcheros, como le decimos los cucuruchos, que no es más que el programa de marchas fúnebres a ejecutar, que en muchos casos pues ya ahora no lo dan en físico, sino únicamente le dan al devoto un código QR para que él lo escanee. Y si bien se trata de políticas ambientales, pues también esos marcheros forman parte de esas expresiones del arte guatemalteco. También el marchero constituye un documento, un referente histórico que nos va a servir a cierto tiempo para saber cuándo salió la procesión, qué fecha salió, el adorno, los puntos de recorrido, cómo eran los recorridos, qué pasó en ese momento, cuál era el contexto de la iglesia, si era un año jubilar o no. Es decir, creo que a 250 años pueden haber variaciones, pero esperemos de que la esencia como tal se siga conservando. A nivel de andas, yo creo que en la ciudad de Guatemala pues ya la mayoría de andas toparon, ya las calles. También hay que ver que este centro fue diseñado siguiendo una traza de ajedrez, ya no dan para más.
En todo caso, pues tendríamos que vivir acontecimientos como el de 2022, de verdad, de que el Calvario se fue para otra parte de la ciudad que no es la traza original. Y pues podríamos ir pensando de que se podrían dar recorridos así, pero creo yo que ya serán las futuras generaciones las que verán ese desarrollo de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Al menos nosotros aún la vivimos como fue concebido ese proceso que inició en 1890 aproximadamente, con la toma del gobierno del general José María Reina Barrios y la reorganización de la Semana Santa en Guatemala.